¿Cuándo? Creo que fue el viernes, fue viernes por ahí. A ver, el jueves, viernes, ya me fijo. ¿A cuál correo? ¿Al, Al de Martín hacia el de Yahoo. al Yahoo? A ver. ¿Es por el tema de las Del clases TP. prácticas? A ver. Sí, le había preguntado de dónde sacábamos el valor de precipitación de Ah, creo que era del punto 3. sí. A ver. A ver, no. A ver si es el mismo. Estoy fijando. Hay un trabajo práctico de descubrimiento que entró, para eso fuera recién. Profe, y otra cosa, en mi grupo quedaron libres dos chicos y uno era el que enviaba los TP y nos falta el TP de fertilidad química corregido. Bien. Vos sos Tamara, ¿no es cierto? Ah, mira, Sí, recién acá lo veo. y A ver. Eh, bien. Está la fórmula, ahí está, recién veo tu. Está la fórmula de cómo calcular el área, ¿no? De la sección. Vos tenés que tener en cuenta el H, ¿no es cierto? Después sumar un lateral, el otro lateral, lo divide entre dos y después sumar los valores, las alturas intermedias que te van dando. Si querés, después lo vemos a eso. sí, profe, por favor, porque no me daba el mismo resultado que a usted. Bueno. Y el de precipitación que te está faltando, el de Tartagal, ¿puede ser? Ahí no, no lo No me veo. acuerdo cuál era que había. Lo que pasa es que el dato de precipitación no estaba. Usted lo dijo en clase, pero no estaba, digamos, en el práctico. Y no sabía de dónde lo había sacado. El punto, bueno, después lo vemos. Ahí se recién lo. Bueno, vamos a arrancar con uno de los temas más integradores de todos. Ahí pueden ver, Sí se ve, Sí, profe. profe. a ver, ¿qué me pueden comentar ustedes de las técnicas de control de erosión hídrica? ¿Cuáles son las técnicas que conocen o las que pudieron, los que participaron en la clase teórica? A ver, ¿quién nos puede decir en qué consiste, para qué sirven, cuál es el objetivo de la misma, o si conocen alguno? ¿Tienen alguna idea qué es lo que se hace, para qué se hace, cuál es el... Servían, por ejemplo, para acortar la longitud de la pendiente y llevar el agua de escurrimiento a velocidades no erosivas. Ah, perfecto, muy bien. ¿Quién dijo eso? Apura. Yapura, bien, Yapura. Perfecto. ¿Alguien puede aportar algo más? Lo que se busca es que haya evitar una erosión hídrica de los suelos. Bien, sí, se busca, bueno, a ver, se busca evitar la erosión hídrica. Entonces, retomemos lo que vimos la clase pasada.
lo que sería, y la anterior. Vimos dos temas fundamentales, que es los caudales de escurrimiento y el control, mejor dicho, y los procesos que desencadenan la erosión hídrica. ¿Quién es el desencadenante de la erosión hídrica? ¿Qué es lo que tiene que haber para que haya erosión hídrica? Pregunta de parcial. ¿Qué es lo que tiene Agua, que ver? o Agua. precipitación. Bien, una precipitación. ¿Y cómo tiene que ser esa precipitación? ¿Es lo mismo que llueva 100 milímetros en un mes, que llueva 100 milímetros en una hora? No. No. ¿Quién entra a jugar? ¿Quién entra en juego ahí? La La intensidad. intensidad. ¿Y qué más? Que va de la mano. La La duración. duración. Exacto, la intensidad y la duración de las precipitaciones. Eso es importante. Entonces ya el factor desencadenante de los procesos de erosión es la precipitación. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? La intensidad y la duración que tiene esa precipitación. ¿Qué otras características es importante tener en cuenta para que se desencadene el proceso de erosión hídrica? Ya te El dijeron. factor topográfico. Perfecto, el factor topográfico. ¿Quién es ese factor topográfico? La inclinación de la pendiente, por ejemplo, y el largo. Perfecto, eso es importante, ¿sí? La pendiente, el grado de la pendiente, no es lo mismo tener una pendiente del 2% en 1000 metros que 2% en 100 metros. También, eso también varía en el proceso de cómo se desencadena la erosión hídrica. ¿Qué otro más? ¿Quién es la gente importante ahí para que se... donde impacta todo? El tipo de suelo. Los suelos, ¿sí? Y dentro de los suelos, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Que lo pueden pensar sacando de lo que vieron en la ecuación de pérdida de suelo. Hay un factorcito que está dando vuelta ahí, que si ustedes lo interpretan, a La ver, cobertura vegetal. la cobertura es 1, porque ¿dónde impacta la cobertura? En el impacto de la gota de lluvia, por El ejemplo. impacto de la gota de lluvia, bien. Ese es 1, ¿y qué más? ¿Dónde se desencadena todo? ¿Qué es lo que ya me dijeron que tiene que haber cobertura, tiene que haber precipitaciones, tiene que haber condiciones topográficas? ¿Y quién es el que se erosiona? Se refiere a la estructura y textura del suelo. Estructura, textura. Sí, bien, entonces el que se erosiona es el suelo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta? La estructura, ¿sí? ¿Y qué más? Que va a estar de la mano de Proporciones de quién. sus partículas. Las proporciones, bien, de las partículas, en este caso, ¿qué tipo de partículas son importantes tener en cuenta? Limosa y arcillosa. Es como las partículas de limo y las arenas finas, muy finas. ¿Sí? Bien. Estoy haciendo un repaso porque para que entendamos lo que vamos a hacer y a su vez ustedes ya vayan integrando todos estos conocimientos. El que me va siguiendo es muy probable que este tema lo va a entender mejor. Bien, entonces, ¿qué otra? Me dijeron los porcentajes de arenas muy finas, los limos, la estructura, ¿qué más es importante en los suelos? La permeabilidad. La permeabilidad, bien, ¿sí? La permeabilidad, ¿y qué es lo que hace que se mantenga una estructura estable dentro del suelo? O esas partículas que ustedes me dijeron estén formando un agregado, y ese agregado sea estable y que permita una buena permeabilidad. La materia orgánica. Perfecto, ¿sí? La materia orgánica. Entonces, fíjense que en el suelo tienen que haber determinadas condiciones para que se frene este proceso
de la erosión. Yo puedo tener una precipitación intensa, pero si yo tengo un suelo bien estructurado, con un buen contenido de materia orgánica, es muy probable que la tasa de infiltración de ese suelo sea muy alta. Entonces, las precipitaciones, en vez de darle tiempo al escurrimiento, le dan más tiempo a la tasa de infiltración. Obviamente que va a llegar un punto en que se va a ir saturando, pero la cantidad de agua generada para que pueda escurrir es menos. Entonces, fíjense que hay que tener en cuenta todos estos factores que inciden en el proceso de la erosión hídrica. En este caso hay que tener en cuenta esa ecuación de la USLE que integran todos estos parámetros. Si ustedes pueden lograr entender qué significa cada uno de estos parámetros y lo van relacionando como recién hicimos, ustedes van a poder planificar una estrategia de manejo para frenar los procesos de erosión hídrica. Hasta ahí vamos con una parte. Ahora, ¿cuándo se genera el proceso de erosión? Ya vimos todo lo que incide, pero ¿cuándo se genera? ¿Qué es lo que tiene que estar de más para que se genere la erosión? ¿Qué pasa si tengo una lluvia intensa y de esa lluvia intensa el 30% infiltra? ¿Qué pasa con el otro 70%? Escurre. Empieza a escurrir, ¿sí? Empieza a escurrir. Ahora recordemos lo que vimos la clase pasada. El agua comienza a escurrir, ¿y qué es lo que pasa? Empieza a adquirir ¿qué? Una determinada ¿qué? Velocidad. Una determinada velocidad, y a su vez, ¿qué pasa? En una cuenca, el agua donde se va uniendo, ¿y qué va pasando? ¿Qué es lo que va aumentando? El caudal. Va aumentando, exactamente, empieza a aumentar el caudal de escurrimiento. Entonces, por un lado tenemos la precipitación. La precipitación nos genera, o no, de acuerdo a la intensidad, un proceso erosivo. Aparte, hay que tener en cuenta que parte de esa precipitación infiltra y parte escurre. La que me va a producir daño va a ser aquella que está escurriendo. Ahora, nosotros habíamos visto, para calcular esa cantidad de agua que empezaba a escurrir, dos métodos. Uno que era el método racional y otro es el método de la curva número. Ambos métodos me permitían a mí calcular ese caudal de escurrimiento o caudal pico que yo voy a tener a la salida de una cuenca y que yo voy a tener que manejar ese caudal. Ahora, ya sabemos el proceso de erosión, ya sabemos que existe un caudal de escurrimiento y sabemos cómo calcular ese caudal a través de estos métodos. ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué hacemos ahora? Ya sabemos que se puede desencadenar un proceso de erosión, sabemos cómo calcular un caudal, que va a ser el caudal de escurrimiento, tenemos unos conceptos de topografía. Dentro de esos conceptos de topografía sabemos cómo interpretar un plano de curva de nivel. A partir de la interpretación de un plano de curva de nivel, ¿qué podemos ver? ¿Cuáles serían? Zonas de escurrimientos, zonas de bajos, zonas de recarga. Entonces fíjense cómo a partir de todos estos conocimientos, ¿yo qué puedo hacer para evitar estos procesos de erosivos? Y creo que lo dijeron ustedes recién. ¿Qué es lo que puedo hacer? Tener una buena cobertura vegetal. Generar una buena cobertura vegetal para minimizar el impacto de la gota de lluvia, favorecer la detención, generar pequeños retrasos en la generación de caudales picos.
Entonces, esa sería una técnica de manejo de suelo para frenar la erosión. También dijeron que había que acortar la pendiente. En ese caso, ¿qué se hace para cortar la pendiente? ¿Cómo cortarían ustedes la pendiente? Se construyen terrazas. Perfecto, bien, se construyen terrazas, ¿sí? Entonces, fíjense en que se construyen terrazas, se generan cultivos de cobertura, o se genera un cultivo que genere cobertura, que me genere rastrojo, que minimice el impacto de la gota de lluvia, que haya detención, que haya mayor infiltración. Entonces, todas esas técnicas, ¿qué es lo que hace? Todas estas técnicas lo que me ayudan, por un lado, al tener técnica, acuérdense del factor que incide en lo que es práctica en la ecuación universal de pérdida de suelo. O sea, si yo tengo práctica, me disminuye la erosión. Si yo tengo algunas prácticas, ¿qué es lo que hace? Me disminuye el caudal de escurrimiento. Entonces, fíjense que yo tengo que ir integrando todos estos conceptos para poder armar y controlar los procesos erosivos. ¿Se entiende? Entonces, ahora vamos a ver algunas de las técnicas. En este caso yo me voy a basar más que nada en la que vamos a ver en el práctico. Parte ya la vieron en la teoría, pero la idea es esto, ¿no? Tener en cuenta que no tenemos que llegar a caudales picos que me generen procesos erosivos. Tenemos que favorecer la tasa de infiltración y el menor escurrimiento. Y fíjense que acá, para ingresar, es lo que habíamos visto recién. La erosión hídrica es un proceso complejo, multicausal, dinámico, de tipo episódico y sujeto a un conjunto de causas que ocurren en el ámbito de una cuenca hidrográfica. Exactamente lo que vimos recién, ¿sí? Esta idea quiero que tengan en cuenta, que tenemos que tener en cuenta la cuenca, el clima, el relieve, las condiciones de suelo, el sistema de producción, que es lo que tenemos en nuestros ambientes, el caudal de escorrentía y los suelos. Bueno, en este caso acá también le agrega contaminante. Fíjense que todos estos conceptos que repasamos abarcan prácticamente diferentes temas que estuvimos abarcando en el cursado. Entonces ahora tenemos que integrar todos los conceptos, tratarlos de entender también la dinámica y las interacciones de cada uno. ¿Para qué? Para evitar la generación de estos caudales de escurrimiento o caudales picos. Sí vamos a tener, en muchos casos, caudales que me generen arrastre de suelo, pero lo que nosotros tenemos que evitar que sea lo mínimo posible. Acuérdense de cuánto tardaba en formarse 1 centímetro de suelo, y qué es lo que pasa si yo pierdo 1 centímetro de suelo. Lo puedo perder en una lluvia de 1 hora, ese centímetro de suelo, lo que tardó en formarse casi miles de años, ese centímetro de suelo. Esa relación es lo que hay que sacar para valorar la importancia. Y acá, fíjense en esta curva. Acá tenemos una curva que presenta el porcentaje de cobertura sobre, vendría a ser el proceso erosivo. Y fíjense en que a medida que aumento la cobertura, tanto la erosión hídrica como eólica disminuyen. O sea que yo tengo que tratar de lograr de tener el suelo cubierto en su mayor porcentaje. No vale decir, no, bueno, yo tengo el 60%. Ah, bueno, si tengo el 60% de suelo cubierto, es muy probable que tenga una erosión potencial de un 20% aproximadamente. O sea, estás perdiendo suelo. Lo ideal es que vos tengas el 100% del suelo cubierto. Fíjense acá también. A medida que aumentamos la cobertura, el porcentaje del agua que escurre, obviamente va disminuyendo. Es decir, el manejo de los residuos puede generar grandes impactos en las propiedades dinámicas del suelo, pero la magnitud de los cambios dependerá del tipo de suelo, cantidad de residuos y sistema de laboreo y del clima. Obviamente, la cantidad de residuos se refiere a la cantidad de agua, el porcentaje de cobertura
que presenten esos suelos. Entonces es muy importante tener un suelo que esté cubierto, que tenga abundante cobertura. Ahora ustedes van a tener que generar cuáles son las técnicas y las prácticas o sistemas de cultivo que me generen a mí una abundante cobertura. Y a su vez vamos a tomar los conceptos de suelo, tener cobertura que tenga una alta relación carbono-nitrógeno, de tal manera que se mineralice en mayor tiempo y se mantenga esa cobertura sin mineralizarse. Entonces, tratar de elegir dentro de las estrategias de manejo para generar cobertura, esto sería cultivos con alta relación carbono-nitrógeno, cosa que cuando entre en barbecho, ese rastrojo no se mineralice y tenga mayor tiempo, esté mayor tiempo conservando su característica en la superficie. Por ejemplo, se podrían utilizar sorgo, maíz, trigos. Entre las técnicas para el control de erosión hídrica se dividen, esto lo repasamos, técnicas agronómicas y técnicas estructurales. Parte de lo que dijeron ustedes, en general, cobertura para minimizar el impacto de la gota de lluvia y tener el suelo cubierto y generar menores correntías, tenemos las técnicas de tipo agronómica. Y acá lo que hablábamos recién, un poco de rotaciones. Las rotaciones vendría a ser la intercalación durante el tiempo de diferentes cultivos. Y acá en la rotación lo ideal sería que el suelo esté 100% cubierto, generar cultivos con alta relación carbono-nitrógeno, y la rotación que sea una gramínea con una leguminosa. Por ejemplo, una soja en un año, y al otro año hacer un maíz. O hacer una soja, y otro año hacer un sorgo. Entonces la idea es tratar de que el suelo tenga aportes de gramíneas como de leguminosa, ya más que nada también por los aportes a nivel biológico que producen cada una. Bueno, los cultivos en curva de nivel, ¿sí? Esto es siguiendo las curvas y generando una detención y una disminución de la velocidad por efecto de los cultivos, y también los cultivos en fajas, que pueden ser fajas alternadas, donde van alternando diferentes cultivos con diferentes épocas de crecimiento. Entonces, fíjense en que acá, entre las técnicas agronómicas, es manejar cultivos que me frenen a mí los procesos de erosión, más que nada incentivando el desarrollo de raíces, que el desarrollo de raíces me va a permitir generar poros biológicos, de tal manera de aumentar la velocidad de infiltración, y generar cobertura en la superficie del suelo para, por un lado, minimizar el impacto de la gota de lluvia, por otro lado, favorece la detención y la demora de la generación de los caudales pico, y evitar, ¿no es cierto?, que en ese proceso de detenimiento del agua se generen pequeños microembalses en el suelo y ayuden a que el agua se infiltre. Luego tenemos las técnicas estructurales. Nosotros vamos a repasar acá un poco el tema de las terrazas, que ustedes ya me dijeron qué es lo que son. Vamos a ver el tema de repasar algo de los colectores de las terrazas, que es donde desembocan las terrazas, el caudal que llevan las terrazas, los canales de guardia y represa de amortiguadores, caudales pico. Fíjense que estas son técnicas estructurales, estas son técnicas agronómicas. Muchas veces se combinan las dos técnicas, ¿para qué? Para minimizar el proceso erosivo. Ahora, las técnicas de manejo de relieve, también llamadas prácticas de conservación, prácticas estructurales, o de sistematización, muchas veces le van a escuchar con esto, ¿no? Sistematización de suelo. Y sistematización de suelo es aplicar todo el conjunto de técnicas ligadas a manejar el relieve. Y ustedes, como dijeron, fíjense que el factor relieve está metido implícitamente en la ecuación de la pérdida de suelo, y está metido también en los cálculos de caudales. Entonces, todas estas técnicas son un conjunto de técnicas que abarcan desde la simple ordenación de las líneas de cultivo, en este caso, cuando hablamos recién cultivos en curva de nivel, hasta prácticas muy complejas como una nivelación del terreno, o sea, vamos a sacar los bajos y los altos y los vamos a emparejar,
con fines de uso agrícola. Muchas veces van a escuchar que en zonas de riego prácticamente hay una sistematización para riego, en donde sí hay, en este caso, se hace una nivelación prácticamente completa para llevar el agua, y el agua no se detenga en ningún, no se generen pequeños microembalses dentro del suelo, en el suelo, y eso me produjo anegamientos temporarios. Entonces, prácticamente se hace una sistematización para riego y se deja el suelo a la misma pendiente. Las técnicas de manejo de relieve se basan en diferentes principios de ordenamiento hidrológico. Esto es muy importante tenerlos en cuenta. Ahora, las técnicas de sistematización van a estar orientadas, por un lado, a cortar la longitud de la pendiente, de modo de reducir el escurrimiento o directamente detenerlo. Entonces, por eso vamos a hacer lo que ustedes me dijeron, las terrazas. Con las terrazas lo que vamos a hacer es cortar la pendiente. Después, generar microrelieves superficiales que permiten incrementar la retención y el detenimiento superficial del agua. Y de este modo mejorar la captación del agua en el lugar donde cae. Lo ideal sería que toda la lluvia no escurra, la lluvia infiltre en el lugar donde cae. Entonces, nosotros generamos estos pequeños microrelieves, ¿para qué? Para que el agua no darle tiempo a que escurra, sino darle más tiempo a que se frene y a que infiltre. También es importante esto, ¿no? Atrapar los sedimentos que se mueven en el escurrimiento. ¿Para qué? Para que no se pierda prácticamente, no haya una erosión de tipo laminar. Y aquí sí lo que vamos a utilizar, y que es importante, la generación de cobertura. Que eso me va a ayudar a frenar. Obviamente una de las técnicas son los cultivos siguiendo líneas de contorno. Después, controlar el movimiento de partículas por el viento. Bueno, en este caso cuando también se utilizan estas mismas técnicas para generar, para frenar los procesos de erosión eólica, y conducir controladamente los escurrimientos que no pudieron ser manejados por otras técnicas. ¿Qué es lo que va a pasar? En los momentos que... el celular. En los momentos que yo no puedo controlar esa agua de escurrimiento, yo la tengo que conducir a ese escurrimiento, y lo tengo que llevar a velocidades no erosivas. Entonces, la tengo que conducir a esos caudales a velocidades no erosivas y llevarlo ya sea a una vía natural o generar una estructura para poder contener esa agua, ya sea con, por ejemplo, una represa. Dentro de las terrazas, que es lo que vamos a ver, bueno, ustedes las que vieron en la teoría, a nivel de presentación, fíjense, tenemos las terrazas de bancales o de bancos, y vamos a centrarnos un poquito en las terrazas de desagüe y terrazas de absorción. Dentro de las terrazas de desagüe, la misma está formada tiene un bordo y un canal de conducción. Este bordo, ¿qué es lo que hace? Se construye en forma transversal a la pendiente y presenta un canal de conducción, y este canal de conducción tiene que ser ancho, parabólico, empastado. El tirante del mismo no tiene que pasar los 30 o 40 centímetros, en donde me permite conducir el agua a velocidades no erosivas. Y luego el bordo, el que me actúa deteniendo el agua, ya sea porque le pusimos, es lo que habíamos visto acá. Acortamos la pendiente mediante estos microrelieves que generamos dentro del suelo, en el suelo. Como dice acá, el borde interrumpe el flujo de la escorrentía, el que puede tomar dos caminos posibles, en función de la terraza. Esa terraza puede escurrir o llevar ese caudal que capta de una determinada superficie, o de una área donde están entre dos terrazas, lo podemos conducir a velocidades no erosivas, o también podemos dejar que el agua no escurra. Y en ese caso, vamos a hacer, no le vamos a dar pendiente a la terraza, y vamos a tener una terraza de absorción. ¿Qué quiere decir?
que el agua que cae dentro de una subárea que está comprendida entre dos terrazas, al no tener pendiente para poder sacar, esa agua queda en ese lugar y tiende a infiltrarse todo el agua. Es lo que nosotros le vamos a llamar una terraza de absorción. En el caso que nosotros generemos una terraza y le demos una pendiente controlada de tal manera de poder eliminar el caudal que se genere en esa subárea, van a ser terrazas de desagüe. ¿Queda claro el concepto? ¿La diferencia entre las dos terrazas? Sí, profe. Bien. Bueno, y acá el ejemplo, fíjense, acá tenemos una terraza de desagüe, fíjense, tenemos esta terraza, capta por acá, capta por acá. Fíjense, el agua viene por acá, ahí, el agua viene por acá, y esto vendría a ser un colector de terraza. Entonces, viene por acá. El agua, entonces junta el caudal que viene por acá, el que viene caudal por acá. Acá tenemos de esta subárea, viene por acá, y viene por acá. Y este es el caudal de subárea. El que le explicaba, creo, en la parte práctica, es, mejor dicho, en la consulta, es que podemos tener diferentes canales, y fíjense que el canal que va por acá en el medio, la sección de este canal es mucho más grande que esta sección que está acá. ¿Por qué? Porque él va captando este caudal y se le suma este caudal que está acá. Entonces la sección de este canal, fíjense, es mayor, es mucho más ancho que esta sección que está acá. Acá, fíjense, este tiene esta sección y esta sección. ¿Por qué? Porque capta este caudal, este caudal, este caudal, este caudal y se origina. Entonces fíjense que tenemos, en este caso, terrazas de desagüe. Y en el caso de lo que serían las terrazas de absorción, acá el agua que impacta no circula. Esta vendría a ser una terraza, esta otra terraza, esta el área entre dos terrazas. Entonces, el agua que precipita, mejor dicho, la precipitación y el escurrimiento que se genera en esta subárea, el agua llega, pero acá esto tiene pendiente cero. Al tener pendiente cero, ¿qué es lo que hace? El agua se empieza a acumular. Entonces, al acumularse, le da más tiempo para que el agua, en este caso, se infiltre. Entonces, por eso se llama esta terraza de absorción, y estas son terrazas de desagüe. Fíjense en las diferencias que tenemos. Cuando trazamos un plano de curva de nivel, fíjense que estas son líneas que unen puntos que tienen la misma altura. Por lo tanto, la pendiente dentro de la curva de nivel es 0. Cuando nosotros diseñamos un sistema de terrazas de desagüe que tiene un 0,3% de pendiente, fíjense que cambian o se desvían ligeramente de lo que serían las curvas de nivel. Y fíjense en estas curvas, esta, de acuerdo a lo que usted vio en la teoría, tienen 0,3% de pendiente, y estas tienen pendiente 0%. Estos son canales colectores, entonces fíjense en cómo la terraza desemboca en un canal colector y se desvían ligeramente de la pendiente de una curva de nivel. En cambio, en las terrazas de absorción, fíjense que la pendiente de la misma es 0 y coincide con las curvas de nivel. Entonces, fíjense que es importante ver las diferencias entre las terrazas de desagüe versus
las terrazas de absorción. Y acá un poco, alguna foto para ir mostrando lo que serían. Acá tenemos unas terrazas. Acá tenemos otra terraza, fíjense en función de la pendiente. Otra terraza. Acá cómo se van construyendo las terrazas. Otra terraza, cómo se construyen. Cómo se van levantando los bordos. Acá tenemos las rastras. Y cómo se van construyendo, fíjense en los bordos. Acá tenemos una terraza, estos son terraceadores, fíjense en cómo el arrastre lo que hacen es tirar toda la tierra en el centro, por eso están cruzadas, las rastras, entonces toda la tierra van a parar al medio y van generando el bordo. Acá tenemos una pala que va construyendo, fíjense, este es el bordo, acá, y esto es el canal colector de la terraza, entonces toda la tierra que está acá la va pechando para el bordo. Y acá tenemos, fíjense, en las terrazas sembradas, y cómo se observan las terrazas en el campo. Ahora, ¿cómo diseñamos las terrazas? Bueno, hay que tener en cuenta el espaciamiento de las terrazas y el intervalo vertical que existe entre las dos terrazas. Fíjense, tengo una terraza, tiene una distancia horizontal, y luego el espaciamiento entre dos terrazas tiene un intervalo vertical. Entonces, entre estas dos terrazas, así como la vemos, tiene una separación y fíjense, una distancia vertical y una distancia horizontal. ¿Cómo estimamos el intervalo vertical? Mediante esta fórmula. Esta fórmula toma en cuenta características de la pendiente, características del suelo y una característica climática. Y un factor de 0,305 que es para convertir, ¿no es cierto?, las unidades a metro, a sistema métrico. Y luego podemos determinar, tomando en cuenta este intervalo vertical, el espaciamiento horizontal de las terrazas. ¿Sí? Tomando en cuenta también la pendiente y el espaciamiento. Eso lo vamos a ver ahora. Y fíjense en acá cómo quedaría un campo con un canal colector acá en el medio. Un canal colector acá. Este es el canal colector. Esta es una terraza que desemboca en este canal. Este canal. Acá tenemos otro canal colector. Cómo queda acá otra terraza. Fíjense cómo se va sistematizando de tal manera que van colectando las diferentes terrazas. Bueno, y acá fíjense en cómo tenemos la separación entre terrazas. Estas son separaciones que hay, y cómo se van generando las mismas, y estas son diferentes subáreas y áreas de, en este caso, un canal colector que va tomando el agua de las diferentes subáreas de las terrazas. Bien, vamos a pasar a resolver el práctico. ¿Alguna duda, chicos? No, profe. No, profe. Bueno. A ver. Bien. Ahí pueden ver.
¿Pueden ver todos? Sí, profe. Bien. ¿Qué dice el primer ejercicio? ¿Tienen todo el práctico a mano? Sí. Bueno. Sí, profe. ¿Qué dice? Para llevar a cabo el proyecto, el alumno cuenta con un plano de curva de nivel donde se desean trazar terrazas de desagüe. Ya de entrada ya nos están diciendo qué es lo que tenemos que hacer. El campo está ubicado al sur de la provincia de Salta, que se caracteriza por un régimen de precipitación estival, con lluvias concentradas en octubre y marzo, 95% del total anual, que es de 800 a 900 milímetros, que se caracteriza por su alta variabilidad e intensidad. ¿Qué nos piden? Determinar la equidistancia del plano, determinar las pendientes máximas, ubicar el desagüe colector de las terrazas, y explicando cómo se seleccionó su ubicación, calcular los valores de lectura de hilo medio para una pendiente de 0,3% y estaqueando cada 30 metros a partir de la siguiente lectura de hilo medio, o sea, comenzamos de 1,5 por una longitud de 300 metros. O sea, fíjense en acá lo que nos da, y esto sí le voy a pedir que interpretemos, y como le vuelvo a insistir, piensen cada vez que van a hacer los ejercicios, qué es lo que vamos a hacer. Entonces es fundamental, chicos, leer e interpretar la consigna e interpretar realmente qué es lo que nos están dando y qué es lo que tenemos que hacer. Primero, ¿qué nos dan acá? Un plano de curva de nivel y tenemos que determinar la equidistancia en el plano. Nos dan, ¿sí?, un plano de curva de nivel. ¿Qué es lo que tiene ese plano de curva de nivel? ¿Qué es lo que ven ustedes ahí? ¿Las cotas? Perfecto, bien, bien. Yapure, ¿no? ¿Yapura? Sí. ¿Qué más? Ven las cotas. ¿Qué más? Vemos que el relieve disminuye, bueno, desde izquierda a derecha va disminuyendo, ¿no? De izquierda a derecha. A ver. ¿Por qué lo decís vos? Izquierda tenemos, o sea que para el lado izquierdo tenemos un relieve con mayor altura y hacia la derecha de menor Ujú. altura. Bueno, bien. ¿Qué más? O Escala sea, ya también. un poco interpretando las cotas, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué más tiene el planito? Acá al costado. La escala. La escala. Bien, ahí es la escala. Perfecto. Entonces tenemos la escala, tenemos las cotas. Entonces fíjense, ya teniendo la escala nos está diciendo que podemos calcular distancias. ¿Y qué más? ¿Qué dice estas curvas? Si se acuerdan lo que vimos en topografía. ¿Son qué? ¿Qué me están indicando algo estas curvas o no? ¿Qué me dice acá? ¿Qué pasa cuando las curvas están más separadas? ¿Cómo es el relieve? Eso lo vimos en la clase de altimetría. ¿Qué pasa cuando las curvas se juntan? ¿Cómo? La pendiente es menor cuando Perfecto. es mayor la distancia y cuando la distancia es menor. Bien, bien, Pinto, bien. Entonces, por un lado podemos ver pendientes, ¿sí? A medida que las curvas están separadas, como dijo su compañero, tenemos menor pendiente, a medida que las curvas están más juntas hay mayor pendiente. ¿Y qué me dice de la forma? Porque estos son
familia, no es que sea una curva sola. Acuérdense que esta línea unen puntos que tienen las mismas alturas. Y se acuerdan ese gráfico que ustedes hicieron, en donde interpretaron esa curva en papel milimetrado, ¿qué les dijo? ¿Qué es lo que podíamos tener si teníamos una familia de curvas? Pregunta de parcial. Ahora voy a poner un plano de curva de nivel para que interprete. ¿Qué vemos acá? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Qué ven? ¿Qué pueden ver acá? ¿Qué pueden identificar? ¿Qué me pueden decir de acá? Áreas bajas y áreas ¿Cómo? áreas más bajas y áreas más altas. Bien, acá podemos identificar zonas, ¿sí? De acuerdo a las familias de curva, porque la familia de curva, a mí lo que me está diciendo es cómo es el relieve. Ahí, que eso lo vamos a ver enseguida, esta familia de curva me está indicando que aquí pasa algo, ¿sí? En donde yo tengo, fíjense, curvas, en este caso, de mayor cota y curvas de menor cota. ¿Qué me estará indicando eso? Tengo que interpretar. En este sector, las curvas acá forman otra característica del relieve. Acá. Me está indicando que algo está pasando. Ya puede ser, como dijo su compañera, puede ser un lomo, un bajo, una vía de escurrimiento. Y en este sector, las curvas están más paralelas, igual acá, están casi a la misma distancia aproximadamente, y me está indicando otro sector, posiblemente sectores más planos. Entonces, hay que repasar un poco, son 4 o 5 que tienen que saber qué es lo que les pasa a la familia de curva de nivel, y qué es lo que me está indicando de acuerdo a las características del relieve. Bien, entonces esa primera impresión es, no solamente para acá, cuando ustedes le den un proyecto, y le den un plano de curva de nivel, sus ojos tienen que ver no solamente la línea, tienen que verlo al relieve, ¿sí? ¿Dónde está el bajo? ¿Dónde está el lomo? ¿Dónde hay salida de agua? ¿Dónde hay divisoria de agua? ¿Dónde es más plano? Entonces, mirando el plano de curva de nivel, a ustedes ya en su cabeza le tienen que imaginar el relieve. ¿Se entiende? Entonces, primero lo vamos a determinar la equidistancia. Y vamos a saber que la equidistancia es la diferencia en altura entre dos curvas de nivel. ¿Sí? Entonces, observar. ¿Quién me puede decir cuánto es la equidistancia? ¿Me van siguiendo, chicos, no? 20, profe. Bien. ¿20? ¿20 qué? Fíjate. Está bien 20, pero ¿20 qué? Estas son alturas. Acuérdense, si estamos mirando cotas, estamos mirando alturas. ¿Sí? ¿Dónde el punto Bien. más alto? ¿Cómo? A ver. ¿Sería en metros, profe? Sí, o sea, si vos tenés 5,20 metros, la otra es 5,40, 5,60, 5,80, ¿cómo sería? ¿Quién está cambiando? ¿Un metro? Cada 0,20 metros están variando, ¿se entiende? Porque van de 5,40 en 20 van. Entonces, miren, estos, ¿y qué Por la sacamos? escala, digamos. No, fíjate acá. Por la altura. La escala es una cosa. Acá tiene que ver la altura. La equidistancia es la separación o es la diferencia de altura entre dos curvas. Vos tenés esta curva y acá tenés otra curva.
¿sí? La equidistancia es la diferencia en altura entre dos curvas. Entonces ustedes tienen 520, 540, 560, y así sucesivamente hasta los 8. Y acá que sacamos la distancia de 0, la equidistancia de 0,20. ¿Por qué? Porque va variando. De 0,20, 0,40, 0,80 y así sucesivamente. Ya, profe, Entonces, bien. ¿se entiende? Sí, sí, sí. Entonces, Sí. esa es la equidistancia. No es distancia, ¿no? Distancia midiendo de un punto a otro, ¿no? Ojo. Ojo al piojo. A ver qué dice. 0,20. Bien. Pregunta de parcial. En serio le digo, pregunta parcial, pregunta final, pregunta profesional, consulta técnica, como le quieran llamar, un honorario de 5.000 pesos la respuesta. Todo tiene su precio y su costo, el que sabe. Entonces, chicos, esto es, ¿sí? Equidistancia. Bien. ¿Qué más nos piden? Determinar las pendientes máximas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La pendiente máxima se toma perpendicular a las curvas de nivel. Primer concepto. Es posible determinar la pendiente en una dirección preestablecida con solo dividir las diferencias de nivel con la distancia horizontal que la separa. Sabemos que estas son alturas. La altura a mí me está indicando que yo tengo un punto con respecto a otro, la diferencia de altura me va a estar dando, y en función de la distancia, me va a estar dando la pendiente. O sea que yo tengo que relacionar diferencia de altura y distancia para obtener la pendiente. Ahora yo tengo que buscarla acá en el ejercicio. ¿Dónde está? ¿Dónde está la curva, la pendiente máxima dentro de este plano? ¿Qué dice? La pendiente es grande en los sitios donde las curvas se acercan entre sí. Por el contrario, es suave donde las curvas se encuentran distantes unas con otras. Yo estoy suponiendo que ustedes me están respondiendo esto, ¿no? Por eso los puse acá. Creo que, entonces, este concepto, chicos, es importante. La pendiente es grande, pues mayor, en los sitios donde las curvas se acercan entre sí. Donde están más unidas las curvas, quiere decir que hay mayor pendiente. Donde las curvas están separadas, más separadas, hay menor pendiente. Ahora, cuidado, acá yo tengo una escala, ¿sí? Y tengo diferencia de altura, por lo tanto puedo calcular la pendiente. Entonces yo tomo este punto, por ejemplo, desde la línea A que va acá. ¿Y qué pasa acá, digo yo? El desnivel en la línea A me fijo y es 580. Y en el otro punto es 760. Bien, yo tengo un desnivel de entrada. Tengo una diferencia de altura. ¿Cómo obtengo la diferencia de altura? Mirando las cotas que tiene cada curva. Ahora, la distancia en el papel es de 11,5 centímetros. Ustedes lo miran con una regla, lo miden, si me quieren medir, fíjense que de este punto a este punto mide 11,5 centímetros. Bien. ¿Qué dato tengo yo? La escala. Entonces digo, 1 centímetro son 500 centímetros. Los 11,5 centímetros que yo medí son 5.700 centímetros, que es igual a 57 metros en el campo. ¿Sí? Por lo tanto, ya tengo Profe, diferencias. Sí. A mí me da 12,5 en la medida con regla. ¿Puede ser? Bueno, puede ser. ¿Sí? Puede ser. Esa distancia las ponen ustedes. Puede variar, sí, puede ser 12, 11, sí. Ahora, fíjense que para calcular el gradiente es distancia vertical sobre la distancia horizontal. Estamos hablando de gradiente, que la distancia va a ser metro en metro. Entonces dividen.
la distancia de desnivel vertical, 1,8. Y los 57 y le da 0,31. Y para expresarlo en pendiente dicen, en 1 metro hay 0,031 metros. En 100 metros, 3,15 metros. ¿Se entiende? ¿Cuáles son los pasos? Entonces, Sí, se entiende. determinamos la diferencia de altura. A partir de la escala, la distancia. ¿Sí? ¿Tenemos la distancia? Bien. Entonces, si yo puedo calcular el gradiente, si me piden en gradiente, pongo esto, metro en metro. Si me piden la pendiente en porcentaje, yo digo que la diferencia de nivel en 1 metro es de 0,031 metros. En 100 metros, 3,15% de pendiente. Listo. Ya determiné acá. Vamos para el caso de otro punto. ¿Qué pasa en la línea B? Línea B, el desnivel, yo tengo, me fijo, 6,2 y el otro punto 7,2. La diferencia que hay entre ellos es 1 metro. La distancia en el papel son de 4 centímetros. Entonces lo mismo, en 1 centímetro, por la escala, tengo 500 centímetros. 4 centímetros son 2000 centímetros, son 20 metros. El gradiente es de 0,05 metros. Y lo mismo la pendiente de 5%. Entonces la observación que podemos hacer y decir, bueno, este lugar donde las curvas están un poco más juntas, la pendiente es mayor. En este lugar, fíjense, que están un poquito más separadas, la pendiente es menor. Bueno, si ustedes quieren pueden calcular para este sector, bueno, o para este tramito, este tramo que está acá, ¿sí? Siempre es perpendicular esto, ¿no? Es posible determinar en una dirección prestada, eso solo divide la diferencia de nivel, eso sí. Y tienen que tener en cuenta esto, ¿no? Se toma perpendicular a las líneas. La pendiente máxima. ¿Alguna duda? ¿Quedó claro? ¿Qué es lo que me interesa acá? Que sepan cómo tomar la pendiente, que es perpendicular a la curva, cómo determinar gradientes, cómo leer las diferencias de altura, cómo interpretar la escala y cómo calcular la pendiente. ¿Quedó claro? Profe, disculpe, ¿puede volverme a repetir lo que sería lo del gradiente, por favor? El gradiente es la distancia vertical sobre la horizontal expresado metro en metro. ¿Sí? ¿Cuánto es la diferencia de altura por cada metro que vos variás? ¿Se entiende? ¿Cuánto cambia de altura por cada metro? En cambio, el porcentaje está elevado a los 100 metros. ¿Se entiende? Bien, gracias, profe. Bueno, vamos al otro. Es el otro tercer punto. Ubicar el desagüe colector de las terrazas explicando cómo selecciona su ubicación. Bien. Tenemos que interpretar el plano de curva de nivel, tenemos que volver a estos conceptos, que es un lomo, un bajo. Y yo, ¿cuál de todo esto tengo que interpretar? Esto, una salida de agua. ¿Por qué? Porque yo tengo que ubicar el desagüe. Si yo tengo que sistematizar, digo, ¿dónde voy a poner un canal en este lugar? Para ello, tengo que interpretar el plano de curva de nivel y decir, bueno, este es un desagüe, tiene que tener esta forma. En donde, ¿qué pasa? Las curvas de mayor cota envuelven a la de menor cota. Y acá, curva mayor, van envolviendo, fíjense, a la menor. Entonces, yo acá voy a trazar un canal. ¿Sí? Entonces, se ubica el colector en función de las curvas de nivel, donde las curvas de mayor cota envuelven a la de menor cota. ¿Cómo hago? Fíjense, acá esto es una salida. ¿Sí? Acá yo puedo trazar un canal. ¿Por qué? Porque el agua va a ir por acá, va a ir saliendo. De mayor a lo de menor. Entonces, ¿cómo lo hago? Interpretando el plano de curva de nivel. ¿Alguna duda? Pasemos nomás. Profe, ¿hay un Sí. único desagüe posible o también se pueden hacer otros? Pueden haber otros, fíjense si Ah, encuentran. bien. ¿Sí? Pero interpreten esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando es un lomo? Por acá puede ser que haya unos chiquitos, por acá, por aquí, por aquí, por acá, por acá.
por aquí, este es un lomo, esta es una parte más alta, acá un bajito, acá puede ser otro, pero muy chiquito. Digo, la verdad, cuando uno quiere hacer, a ver, una experiencia, pasó a interpretar un plano de curva de nivel para hacer acequias, para riego, al 0,4, solo el 4% de pendiente. Y teníamos un plano que era más complicado que este. Es por ahí cuando uno dice, bueno, por acá va el agua, por acá va el agua, a veces te encuentras con situaciones muy puntuales, así, dice, bueno, el agua acá es muy fácil, va por acá, pero cuando viene por acá, uno empieza a ver, si el agua viene por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, la llevo por acá, que puede venir, y la van trayendo, la van trayendo, y se va complicando, o sea, es para tener un ojo clínico para ver el plano por dónde puede conducir el escurrimiento. Pero bueno, no se asusten, la idea es que interpretemos, ¿no es cierto?, que la curva mayor que envuelve a la menor son aquellas que me permiten a mí diseñar un canal colector. ¿Por qué? Porque esta es la salida del agua. Así que no se asusten, pero sepan que se hace. D, dice, calcula los valores de lectura de hilo medio para una pendiente 0,3 y estaqueando cada 30 metros a partir de la siguiente lectura de hilo medio. Bien, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Tengo que construir la terraza. Bien, ya sé que dónde van a ir a desembocar, o sea, va a desembocar acá, la terraza. Entonces yo tengo que construir una terraza que, de verdad que esto es muy bueno. La verdad que uno cuando interpreta se lo voy a hacer a mano alzada, muy rápido. Si yo, por ejemplo, sé que esta es una terraza, perdón, esta es una curva de nivel que va a 0,3%, perdón, a 0% de pendiente, y yo tengo que trazar una terraza, se lo voy a hacer muy exagerado, posiblemente la terraza venga así, 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 y desemboca acá. Otra terraza muy exagerado, se lo voy a hacer que venga así, así, y desemboca acá. Otra terraza que puede venir de acá, la voy trazando, 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 y la voy llevando acá. Entonces, ¿cómo hago yo? Bueno, tengo que poner el nivel, me paro acá, hace la lectura, pongo otra persona acá que me tenga la mira, y yo voy tomando las lecturas. Haciendo lectura acá, luego digo que se corra acá, que se corra allá, que se corra acá, y voy trazando las curvas. ¿Sí? Así se hace eso. Entonces ahora me piden a mí que la construya una terraza. O sea, esta terracita que voy por acá así. Las terrazas pueden tener diferentes formas, ¿no? Así que no se preocupen. Bien, acá. Entonces, pero la lectura que parto es de 1,5 lectura de hilo medio. Bien, determinar la altura, determinación de altura para cada estaqueado, cada 30 metros. Ahora lo que yo tengo que ir haciendo, ir buscando, o sea, yo comienzo 1,5, tengo que ver cuál va a ser la lectura que tengo que tener en la próxima mira, de tal manera que cuando yo tenga 100 metros, la pendiente sea del 0,3%. Por lo tanto, entonces que en 100 metros tengo que tener 0,3 metros. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿sí o no? Porque Sí, es el valor profe. que me Sí, pide. profe. O sea, en 100 metros la terraza tiene 0,3%. Ahora, pero el estaqueado va a ser cada 30 metros. Bien, entonces cada 30 metros yo tengo que tener una diferencia de 0,09 metros. Metro, decímetro, centímetro, 9 centímetros. Bien. ¿Qué es lo que hago? Tengo la distancia es de 0 a 300 metros. ¿Por qué dice que es de 300 metros? El punto va del 1, si yo quiero, hasta los 11 puntos. Entonces yo tengo que trazar 11 puntos.
Mi lectura de hilo medio, la primera es de 1,5. Ahora, la diferencia entre lectura de esta acá es de 0,09. Primero, como dato, cuando yo voy a trazar una terraza, comienzo del punto más bajo. ¿Qué quiere decir? Del lugar donde se va a encontrar el desagüe natural. Por lo tanto, ¿cómo van a ser las próximas lecturas que yo voy a leer? ¿Cómo se imaginan ustedes que van a ser la lectura? Mayor. Mayor, ¿sí? O menor. A ver. Si yo Menor. hago menor, ¿por qué? Porque a menor lectura de hilo medio, el punto está más alto. ¿Se entiende? Eso lo vimos creo, en una práctica o una consulta. Creo. Entonces, fíjense en lo que voy haciendo, le voy a ir restando al 1,5 el valor de 0,09. ¿Por qué? Porque los puntos van a ser más altos, ¿sí? El 1,5 tiene que ser la lectura más baja. Ya vamos a ver, porque la cota más baja. Y esto tiene que ser el punto más alto. Entonces, le voy restando, a la lectura de hilo medio, le voy restando, entonces yo tengo que buscar, para la segunda lectura, 30 metros, y ahí tengo que buscar el valor de 1,41. Y así sucesivamente. Le voy restando, le voy restando, le voy restando, le voy restando, le voy restando. Bien. Entonces, a cada punto de lectura de hilo medio le fui restando los 0,09. Ahora lo tengo que pasar a cota. ¿Y qué pasa? Yo tengo la cota 10. 10,09, 10,18, 10,27, 36. Cuando lo paso a cota, ¿qué quiere decir? Que el punto más alejado tiene cota mayor. Y el punto más bajo tiene cota menor. ¿Qué quiere decir? Que el punto 1, donde está el desagüe, es el más bajo, por lo tanto el agua va a ir de la parte más alta hacia la parte más baja. ¿Se entiende? Profe, Por ¿puede eso, volver a repetir, por favor, lo de la cota? ¿qué es lo que hago? Paso los valores de hilo medio a cota. Una vez que yo le resto los 0,09, ahora, ¿por qué le resto? Porque fíjense, en la cota 1, o sea, estos valores los paso a cota. ¿Cómo hago la cota? Y bueno, esto ya saben ustedes cómo pasar la cota, no lo voy a repetir. Se le suma la primera lectura y luego se le va restando la otra y tengo la cota. Bien, tengo la cota. Entonces, la cota más alta es el punto más alto. La cota más baja, el punto más bajo. Por lo tanto, el agua viene desde el punto 11 al punto 1. ¿Qué quiere decir? Que estoy así. Acá, así. Este es el primer punto, que es el 1, que tiene cota 10. Y este es el punto 11, que tiene cota 10,9. Entonces, fíjense que acá es la salida del agua natural, porque el punto más bajo, y este tiene la pendiente. Entonces el agua va a venir por acá. ¿Se entiende? Por eso yo construyo la terraza. Desde el punto más alto va al punto más bajo. Y esta va a tener pendiente de 0,3%. ¿Cómo lo calculo? Digo, bueno, entre el punto 1 es 10 menos el punto 5, 10,36, le restan 10,36. Hay una diferencia de 0,36. En 120 metros hay 0,36, en los 100 metros X, la pendiente le tiene que dar del 0,3%. O si no, 0, acá, 10 menos 10,9, ¿cuánto le da? 0,9.
0,9. Entonces dicen ustedes, en 300 metros hay una diferencia de 0,9. En 100 metros, para calcular la pendiente, ¿cuánto le da eso? 0,3%. Entonces la pendiente es de 0,3%. Eso es para un caso. ¿Qué pasa, por ejemplo? Esto sería para el caso que yo me ponga en esta situación, a la mitad, y acá diga, bueno, de acá hasta acá hay 150 metros, y de acá hasta acá hay 150 metros, por lo tanto, las lecturas, acá tengo los 300 metros. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ese día yo tengo que hacer un cambio de estación, porque hace mucho calor y ya no puedo ver, y tengo que hacer un enlace? Y acá le puse un ejemplo. Exactamente lo mismo. Fíjense, la lectura atrás es de 1,5, y luego tengo diferentes lecturas de hilo medio. Acá, acá, aquí, acá. Puedo tener diferentes lecturas, pero siempre respetando... siempre respetando esto, ¿sí? Siempre tienen que respetar esta diferencia. ¿Para qué? Para que en los 100 metros tengan el 0,3% de pendiente. Si en alguna situación vienen haciendo las lecturas de hilo medio, tienen que hacer un cambio de estación, tienen que conservar también las mismas diferencias, ¿sí? Hacer las mismas diferencias, y al final van calculando la cota y calculan el plano de referencia y vuelven a estimar la cota. Esto es en el caso que tenga que hacer un cambio de estación. Fíjense bien, haciendo la misma lectura de estación 1, se pasan y hacen un cambio de estación y continúan leyendo. El procedimiento es exactamente el mismo, ¿sí? O sea, que sí pueden haber cambios de estación de un punto a otro. Bien. Vamos al otro ejercicio. Dice, determinar el intervalo vertical y horizontal para las siguientes condiciones. Un suelo con favorable velocidad de infiltración por la permeabilidad de los suelos, pero pobre en cuanto a cobertura vegetal, pendiente del terreno 1,45%. El establecimiento cuenta con una sembradora de 9 hileras, distanciada a 0,52, equivalente a un ancho de labor de 4,7 metros, por lo cual se debe ajustar el espaciamiento horizontal a múltiplo de este valor. Bien, o sea que ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya sé interpretar plano de curva de nivel, ya sé calcular cómo construirla, cómo determinar la pendiente, cómo interpretar el plano, dónde un bajo, dónde poner un colector, cómo construir la terraza. Fíjense en todo lo que saben ya. Ahora, ¿qué tengo que ver? El espaciamiento entre dos terrazas. Y bueno, ¿cómo separo, cómo sé la distancia entre dos terrazas? Bueno, primero tenemos que calcular el intervalo vertical, mediante esta fórmula, que eso lo vimos hace rato y lo vieron en la teoría. Donde A es una variable que depende de la intensidad de las precipitaciones, su valor va de 0,408, el valor de B, fíjense, que varía de 1 a 4 según la característica del suelo, característica del cultivo. Entonces acá tengo que tener condiciones climáticas y condición de suelo. S es la pendiente del terreno. Bien, vamos a interpretar qué nos da. El intervalo vertical es, de acuerdo a las condiciones, nosotros le vamos a poner que, de acuerdo a lo que vimos en el primer enunciado, que corresponden a, que ahí le dan los valores de precipitaciones, le vamos a poner un valor de 0,5. Y de acuerdo, fíjense, a la característica, la pendiente es 1,45%, porque nos da el valor de pendiente, le ponemos el valor de pendiente, y luego le tenemos que poner el valor de B.
En este caso, ¿qué dice acá? El establecimiento cuenta con, acá, suelo con una favorable velocidad de infiltración, por lo que la permeabilidad del suelo, pero pobre en cuanto a cobertura vegetal. Nosotros, fíjense, en suelo con baja capacidad de infiltración, valores 1, 1, 5, fíjense, suelo en que uno de los factores favorables y el otro no, fíjense en que, bueno, en este caso, le puse el valor de 1,5, de acuerdo a la característica que presenta en cuanto a la permeabilidad y en cuanto a la cobertura. Fíjense que es favorable, pero es pobre en materia orgánica, o sea, uno se ve beneficiado y el otro no. Y ahí calculamos el valor del intervalo vertical en metro. Fíjense que tanto el A, nuestra zona va a ser entre 0,4, entre 0,5 y 0,6. ¿Sí? Ahí no lo pueden errar. ¿Sí? Porque fíjense cómo es el margen. Y el valor de B lo calculan o lo estiman en función de las características de esto. Yo acá le puse el valor de 1,5 porque dice que es muy favorable en cuanto a la permeabilidad, pero no es favorable en cuanto a cobertura. Entonces, 1,5. Ya tengo el intervalo vertical. Ahora tengo que calcular el intervalo horizontal. ¿Cómo lo calculo? Con esta forma. El espaciamiento vertical obtenido, el anterior, y la pendiente del terreno. Fíjense que yo calculé acá que el intervalo vertical es 0,678. Acá lo reemplazo, 0,678, divido la pendiente en metro, y me da que el espaciamiento horizontal es de 47 metros. O sea, que el espaciamiento entre terraza es de 47 metros, y yo sé que la diferencia de altura entre este punto y este punto de la terraza es de 0,6 metros. Ahí, ¿está? ¿Se entiende? Entonces, calculamos el intervalo vertical, calculamos el espaciamiento horizontal, que es esto. Pero ahora, ¿qué piden? Me piden que lo tengo que ajustar al ancho de la sembradora. El ancho de labor, ¿cuánto es? Yo tengo que es de 0,52 por 9, que son 9 los tachos de siembra. Entonces, 9 por 0,52, el ancho de 4,7 metros. Total de pasada, ¿cuánto va a ser? Yo tengo 47 metros el espaciamiento horizontal. ¿Sí? Y si el ancho es de 4,7, yo tengo que hacer, para poder sembrar 10 pasadas, o sea, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Y voy a terminar justito con 10. Y ahí está, fíjense. Este es el espaciamiento, los tachos, cada entre líneas mide 0,52 o 52 centímetros. Entonces yo con esta sembradora voy a pasar 10 veces. ¿Por qué? Porque está ajustado. Y ahí terminamos. Entonces, fíjense que pudieron estimar, pudieron, conociendo los caudales de escurrimiento, conociendo cómo se desencadena el proceso de erosión hídrica, y ahora conociendo cómo se hace una pequeña sistematización, interpretando un plano de curva de nivel, conociendo la escala, puedo determinar pendientes máximas, pendientes mínimas, interpretando la familia de curva de nivel, puedo ubicar un colector, puedo diseñar dónde van a desembocar las terrazas. Conociendo lo de canales que vimos en la clase pasada, pueden diseñar el ancho que va a tener el canal y la altura que van a tener el canal. ¿Cómo trazar una curva de nivel? Ya saben que va de 0,3% o a 0,4% de pendiente. Entonces ya pueden calcularla. ¿Sí? Si en 100 metros le piden que haya 0,3% de pendiente, en las lecturas que tienen que tener de hilo medio, van a ser, bueno, 0,09, si son de 3 lecturas, o si hacen 4 lecturas, esas las dividen en función de la lectura y pueden estimar la altura que tiene que tener cada hilo medio para construir la terraza y conservar esa pendiente. Ahí medio complicado, pero esa es la idea.
y luego cómo determinar el intervalo vertical entre dos terrazas, conociendo las características del suelo, conociendo las características de las precipitaciones, y determinar el espaciamiento. Una vez que determinan el espaciamiento, lo tienen que ajustar a un múltiplo del ancho de labor de una maquinaria. Porque, por ejemplo, si usted le da 4 metros, por así decirlo, le da 47 metros el ancho de labor, y a ustedes le da, por ejemplo, 47,5. Ahí lo tienen que ajustar, o lo pasan para 47, entonces la distancia, acortan un poco la su área, o la agrandan un poquito la su área. ¿Para qué? De tal manera que el ancho de labor no le quite capacidad de siembra al terreno, porque ustedes van a quedar, si ustedes no lo ajustan, le pueden quedar 1 metro más, 1 metro menos, y de ahí bueno, van perdiendo superficie sin sembrar. ¿Qué dice acá, profe? ¿Puede repetir los valores pendientes para no causar erosión? Y bueno, lo ideal sería que la pendiente ustedes la tienen que tener, o sea, ustedes tienen que sistematizar en función de las pendientes que tienen. Hay una tabla donde ustedes pueden determinar, en función de la pendiente y la característica del suelo, el espaciamiento de la terraza. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que el canal de conducción de las terrazas tienen que conducir el agua a velocidad no erosiva. Para ello tienen que tener aproximadamente entre 0,3% de pendiente el canal de la terraza. Ese canal tiene que estar empastado, tiene que ser parabólico, tiene que ser ancho, ¿sí? En función del tipo de terraza que ustedes van a diseñar. ¿Alguna duda, chicos? Espero que tengan muchas, y mañana estamos en consulta. Con esto terminamos todo el práctico, traté de seguir detallado para que lo puedan entender. Y bueno. Profe, ¿hay posibilidad de que nos dé consulta hoy después del coloquio, un ratito aunque sea? No, hoy se me complica, chicos. Hoy se me complica. Bien, profe, entonces mañana a las 11:30. Sí, si no, con mucho gusto, chicos, le daría. Mañana a las 11:30, todos los que quieran. Por lo general siempre terminamos a las 1:30. La verdad que son bastante interesantes las consultas. Y no por eso se enganchen a las 12, traten de enganchar a las 11:30 para consultar las dudas que ustedes tengan. Profe, ¿Sí? a mí me quedó una duda cuando hace la fórmula del espaciamiento vertical de las terrazas. En el valor de A, que es de la precipitación, usted le pone un valor de 0,5. Sí. ¿Por qué? Eso ya te lo da en función, vos fíjate que varía de 0,4 a 0,8. A 0,8. Entonces, fíjate en el enunciado las características que te da de acuerdo a la zona. Para nuestra zona, yo le pongo un valor de 0,6, 0,7, 0,4, de acuerdo a las características del ambiente y de acuerdo a la precipitación. Vos lo vas ajustando ese coeficiente en función de tus datos. Ah, ya. Gracias, profe. Bueno, chicos, hemos concluido las clases prácticas. Espero que les haya sido productiva. Espero que hayan aprendido algo. En el parcial, por favor, piensen, no se asusten, interpreten las consignas, fíjense bien los cálculos cuando hagan con la calculadora, estudien los conceptos, fijen los conceptos. Una sugerencia, no se estudien los prácticos de memoria, sí pueden escribir el enunciado y resolverlo en papel aparte, le va a ayudar al proceso de fijación de conceptos. Por ahí es esto de tener la clase virtual y escuchar nada más, y después hacer el cálculo en una tablita Excel, no ayuda mucho a fijar el conocimiento. Entonces,
sugerencia, lean las consignas, escríbanla en el enunciado en un papel aparte mientras estudian, resuelvan los ejercicios, ¿sí? Con la calculadora, con la regla, con el papel, hagan el cálculo a mano, hagan el cambio de escala cuando tengan que hacer la escala, hagan el pasaje de unidades de un punto a otro, no se lo hagan de memoria, por más que sea pasar de centímetro a metro, hagan esa reglita de 3, ayúdense ustedes a hacer ese ejercicio. ¿Para qué? Para que haya una sincronía, ¿no es cierto?, de aprendizaje en ustedes. Por ahí cuesta en esta forma virtual, pero traten de hacer ese ejercicio de tal manera de que fijen ustedes el conocimiento, cuando vayan a rendir, ya van a estar más entrenados en interpretación de la consigna. No se vayan como dicen, bueno, me ponen la fórmula, después veo cuál entra y hago el resultado y copio y pego porque ya tengo la fórmula. Pueden tener una familia de fórmulas, pero si ustedes no saben qué dato va en cada una, les puede ir mal. Entonces, fíjense en qué fórmulas pueden ir. No les digo que se lleven de memoria la fórmula, pero sí saber qué datos va en cada una, qué se pone en cada uno y qué se necesita para hacer los cálculos. No se asusten, pero piensen, chicos, piensen muchas de las cosas que por ahí vemos que no están razonando y no están pensando. Entonces, con situaciones muy sencillas, por ahí se ahogan un vaso de agua. Entonces, cuando vayan a rendir, tranquilo, piensen, lean los enunciados, resuelvan. Si han seguido todo el práctico hasta acá, todos los prácticos, le va a ir bien, pero hace falta la otra parte que es la fijación de los conceptos. Háganse en un cuadrito resumen, características muy importantes de la teoría. La terraza tiene que tener esta característica. La ecuación de pérdida de suelo, esta característica. El caudal pico de escurrimiento, esta característica. La curva número, esta característica. Para calcular pendiente, tomo diferencia de altura. Para calcular cota, esta diferencia de altura. Para calcular la cantidad de fertilizante, esto. ¿Sí? Entonces, si ustedes lo vienen siguiendo despacito, van a poder interpretar. Bueno, chicos, nos vemos en el parcial. Espero que les haya sido útil. Y estudien nada más. Sí. Profe, por favor, no se olvide de mandarme el TP5, la corrección. Salmoral. Bueno, me fijo ahora. Y, profe, ¿de cuánto tiempo es el parcial? Y 2 horas. ¿Va a ser de 2 horas? Sí. Bueno, gracias, profe. Ya le vamos a estar De poniendo 6 a todo 8, ¿no, profe? Sí, le vamos a estar poniendo todo en la plataforma. Bueno. Ahora tienen el cuestionario bastante sencillo. ¿Cómo? ¿Cómo? Un poco tarde, a las 9:15, y ya había tomado asistencia. ¿Me puede poner presente? Bueno. Bueno, López. Hasta luego. Chao, chicos. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Chao, profe.